Veneto Village es un complejo turístico en el cual también se puede utilizar para sus propietarios. Son en total 4 torres, 247 departamentos que también se pueden utilizar para hotelería. Se denomina por ahí en el exterior un condo hotel. Y la verdad que fue un sueño de mi socio Martín y yo. Nos vinimos a Villa Parque Siquiman, aquí nos aprobaron todos. Y la verdad que creo que hoy Villa Parque Siquiman es un antes y un después dentro de la provincia de Córdoba. Y creo que este lugar para nosotros lo soñamos como transformar el turismo en la provincia de Córdoba y poder traer turismo internacional o ya sea de todas partes del país, ¿no? Que realmente Córdoba es la perla mediterránea de nuestra Argentina. El condo hotel es una figura que va combinada, que es una APH, pero que se transforma en hotelería. Cada propietario pasa a ser dueño de su propio departamento. No quiere pertenecer a una sociedad anónima que es un hotel. Entonces el condo hotel se está utilizando en grandes partes del mundo, que en algunos lugares le llaman condominio, pero que se somete al régimen de hotelería. Esto es algo sustentable, donde tenemos sistemas de cloacas propios, nosotros no tiramos ningún desperdicio al lago, todo se reutiliza, el agua se reutiliza, tenemos energía solar porque calentamos nuestra propia agua con energía solar, el agua que reciclamos de las cloacas lo utilizamos para riego, o sea que esto es algo sustentable. El complejo invita para pasarlo muy bien en familia y también con amigos, cuenta con 2 piscinas, contamos con una cancha de césped sintético, una cancha de tenis de césped sintético, hay pocas en el país, con 2 canchas reglamentarias de pádel, contamos con una canchita de fútbol, hay 2 canchas de bocha de césped sintético. Se compone de 4 torres de departamentos, cada una de las torres tiene en su hall también una sala de juegos, tenemos más de 100 metros de costa propia, se encuentra el restaurante que ya se está inaugurando, Village Lake. Este nuevo restaurante que estamos abriendo en Parque Siquiman, al frente al lago, la idea es jugar justamente con algo autóctono, bien cordobés, hasta la carta está escrita en cordobés. Empezando del desayuno que voy a alargar con un mate cocido con burro o peperina, voy a estar jugando, no en saquitos, sino hecho por mí, como me lo hacía mi abuela, y jugar con cortes netamente de carnes a la parrilla, que es algo que los cordobeses sabemos hacer bastante bien. Y jugar con eso, jugar con lo autóctono, jugar con lo más que se pueda en comida nuestra. Todo este complejo tiene estacionamiento privado, seguridad las 24 horas, guardia permanente. Me siento tremendamente emocionado de haber logrado semejante complejo y hoy poder tener la posibilidad de inaugurar este restaurante para todos nuestros clientes, para todos nuestros visitantes y para el público en general que quiera venir a disfrutar de las sierras de Córdoba. Hay algo que está en nuestra mente, en nuestra cabeza y que estamos tratando de ver si lo podemos lograr, es hacer otro village en la provincia de Córdoba, un concepto parecido a este, con hoteles 5 estrellas, o sea que tenemos en nuestra mente seguir en adelante lo que hemos logrado acá. Así que bueno, son bienvenidos todos los que quieran hacer inversiones en este grupo, en Veneto Village y en el grupo de la constructora también. Así que bueno, un placer.